Gracias a una serie de documentos militares que comenzaron a ser filtrados en septiembre, octubre de 2022, es decir, hace prácticamente 3 años, hemos podido conocer las actividades que realizaba Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad del Estado de Tabasco. Él fue removido del cargo en enero de 2024, luego de un enfrentamiento que ocurrió en su casa en Villahermosa, pero pues tardó más de un año en girarse la orden de aprehensión en su contra. Eso es lo que sabíamos de Bermúdez Requena, algunos antecedentes de su relación pues de juventud con Adán Augusto López Hernández, pero desconocíamos mucho de lo que había hecho antes de aquellos años, es decir, antes de que comenzara el actual siglo, no teníamos realmente idea de dónde había surgido este personaje, incluso dónde había nacido, pero gracias al trabajo que ha venido realizando Andrés Becerril en el periódico Excelsior, tenemos muchos más antecedentes de este personaje y son realmente muy interesantes. Entre otras cosas, Andrés ha publicado y el periódico Excelsior le da seguimiento hoy mismo como su nota principal, que este personaje, Hernán Bermúdez Requena, fue parte de la Dirección Federal de Seguridad. ¿Qué fue la DFS? Pues un organismo de policía política que existió entre 1947 y 1985 y que tiene en su historial pues cosas muy negras como la represión en contra de opositores en los años 60, 70 y 80, y también cómo muchos de sus integrantes se vincularon con el narcotráfico, razón por la cual el presidente Miguel de la Madrid decidió desaparecer este organismo. Pero vamos a platicar con Andrés Becerril para que nos diga exactamente a qué se dedicaba Hernán Bermúdez Requena como miembro de la Dirección Federal de Seguridad, la desaparecida DFS. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días al auditorio. Bueno, pues muy En, relevante el trabajo que has publicado en Excelsior, producto de investigación en archivos del Archivo General de la Nación y otros, en donde has podido encontrar antecedentes de este personaje. ¿Entre qué años perteneció él a la DFS? los informes, Pascal, que tiene el Archivo General de la Nación, al menos los que se pudieron localizar en lo inmediato, porque, bueno, simplemente era un agente más de la policía política del régimen anterior, del priismo, pero él particularmente le tocó espiar a los alumnos, a los estudiantes, en diversos momentos, pero particularmente en el contexto, o al menos lo que localizamos en el Archivo General de la Nación, en el contexto de un suceso que pues tuvo repercusiones importantes, que fue un bombazo durante el desfile del 1 de mayo de 1984 contra Palacio Nacional. Y digo un bombazo, pero en realidad fueron cuatro, dos Molotov y dos con humo, y una de esas bombas lastimó a Alejandro Carrillo Castro, que entonces era el director del ISSSTE, y a Jorge de la Vega Domínguez, que era el presidente nacional del PRI. Digo, cualquier cosa, no tuvo tantas consecuencias, pero finalmente hicieron daño. En ese contexto, Hernán Bermúdez Requena, que pertenecía a su vez a un grupo que se llamaba Grupo UNAM, sección A, eso sí, pues lo que quiera decir sección A, eh, se encargaba de darle seguimiento, de vigilar y reportar los movimientos de grupos estudiantiles, en este caso, y particularmente los de la Prepa Popular de Tacuba, que fueron los, vamos a decir, a los que canalizaron la responsabilidad de ese bombazo o de esos bombazos. Y, y sí, en realidad se sabe ya con toda la información que la Prepa Popular Tacuba era en realidad un semillero de la Liga Comunista 23 de septiembre, es decir, sí estaban relacionados, pero al parecer gente de la época me dice que pues simplemente la policía política del momento inventó que ahí estaban los autores de ese atentado, y fueron, e incluso fue el pretexto para posteriormente cerrar esa prepa popular.
es decir, la acabaron pues finalmente. Pero el asunto es que Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, durante el periodo de 2018 a 2021, donde estuvo el senador Adán Augusto López Hernández como gobernador y que como interino siguió Carlos Merino, hoy el titular de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, pues hizo ese trabajo. Él llega de la Policía Judicial de la Ciudad de México a la Dirección Federal de Seguridad, en donde, como ya lo mencionaste, esa corporación existió desde 1947 en el mandato de Miguel Alemán y siguió hasta el mandato de Miguel de la Madrid, pero tuvo un papel más allá del conocido o del poco conocido en función de la primera parte del siglo XX, sino durante la llamada Guerra Sucia, pues como los que cohesionaron, por ejemplo, a la llamada Brigada Blanca, que en realidad su nombre es Brigada Especial, en donde confluyeron policías de muchas corporaciones de todo el país. Muy bien, vamos Entonces, a ahí recordar un poco más punto de esa historia para contextualizar qué era la DFS. Regresando platicando con Andrés Becerril, quien ha venido publicando en Excelsior una serie de documentos con base en los servicios de inteligencia del antiguo régimen, del régimen previo al año 2000, que muestran dos cosas. La semana pasada, Andrés, publicaste que estos archivos de la DFS daban cuenta de los antecedentes de Hernán Bermúdez en el narcotráfico, diciendo que pues traficaba drogas desde los años 90, y ahora revelas en Excelsior, con base en informes del Archivo General de la Nación, que él mismo fue miembro de la DFS y nos estaba relatando, pues en resumen, lo que fue esa corporación de seguridad de policía política que existió en México entre 1947 y 1985, y también sería interesante que nos dijeras por la razón por la que el gobierno de Miguel de la Madrid decidió desaparecer a la DFS, porque justamente se liga con la historia de Hernán Bermúdez Requena. Sí, Pascal, efectivamente después de una serie de comprobados abusos, aunque no reconocidos, durante la Guerra Sucia, cuando justamente esta policía política combate a disidentes políticos del gobierno, sobre todo grupos de izquierda, eh, eh, fundamentalmente en las escuelas después del 68, todo este movimiento del 71, en fin, llega justamente a un momento culmen a mediados de los 80, en el 84, 85, precisamente cuando Hernán Bermúdez Requena participa como agente de esta policía política, porque se dan sucesos de suyo ya importantes, que es efectivamente la vinculación de algunos agentes de estas corporaciones policíacas, y digo en plural porque en la Dirección Federal de Seguridad había policías de muchas dependencias del país. Entonces, se da, por ejemplo, justamente ese bombazo del que comentábamos hace un momento, Palacio Nacional, pero también el 30 de mayo de 1984 asesinan en pleno Insurgentes al columnista de Excelsior Manuel Buendía. En ese contexto, bueno, también está justamente lo que sucede en el 85 con Kiki Camarena, que es uno de los agravios que justamente todavía está cobrando Estados Unidos a partir de Donald Trump y que tienen ahora a Rafael Caro Quintero allá en Estados Unidos. Entonces es una historia muy larga y muy profunda en función de cómo se fueron fundiendo algunos policías de la Dirección Federal de Seguridad con el narcotráfico. No quiere decir que necesariamente haya sido ahí donde Hernán Bermúdez haya tomado ese camino, porque en el 99 justamente ya se le implica a él como un vendedor de cocaína en distintos bares, discotecas y cosas de Villahermosa principalmente. No hay registro si fue antes, mucho tiempo antes, pero seguramente hay colusión, pues hay una liga, ¿no? Un vaso comunicante en esa relación que él tuvo como policía de la Dirección Federal de Seguridad
con grupos del narcotráfico. En esos reportes que publicamos en Excelsior, se daba cuenta que su primer contacto fue precisamente con delincuentes, su primer contacto con la delincuencia organizada fue con delincuentes del Golfo, del cártel del Golfo, es decir, pues mucho antes, o sea, posterior sí a los Zetas, anterior a los Zetas y posterior al cártel Jalisco de Guadalajara, donde estaba Rafael Caro Quintero, en donde implican el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, ¿no? Entonces, sí, lo que podemos decir es que él fue parte de la DFS, pues en momentos en que muchos miembros de esa desaparecida policía política se involucraron de diferentes maneras con grupos de narcotráfico. Así es, sí, sí. Muchos de los que resultaron como parte de la fuga, incluso del propio Caro Quintero, tenían placas de la Dirección Federal de Seguridad o eran agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Recordarán que ese fue la salida hacia Costa Rica y estuvo amparada justamente como parte de toda esa policía política, ¿no? Sí. Bueno, y sabemos, no sé si los archivos lo digan, Andrés, nos quedan un par de minutos nada más, te quiero hacer dos preguntas. Primero, pues si los archivos dicen cómo fue que llegó él a la DFS, invitado por quién. Y segundo, creo que hay un antecedente importante en esta situación, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, pues el líder original de este movimiento que luego se transformó en Morena, llegó al gobierno de la capital, repentinamente se dio cuenta que una persona que había nombrado él como responsable de la seguridad en la capital tenía antecedentes en la DFS y lo despidió de inmediato, ¿no? Efectivamente, bueno, primero se sabe, no sé, no hay registro quién invitó a Hernán Bermúdez directamente a la Dirección Federal de Seguridad, pero sí tenían recomendaciones y en los archivos precisamente de la Dirección Federal de Seguridad, las credenciales con el número de placa de distintos agentes, incluso tiene una inscripción que puede ser Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Miguel Nazar Haro, ¿no? Y distintos personajes que en su momento tenían alguna ascendencia sobre la corporación o sobre la Secretaría de Gobernación, que era de quien dependía la Dirección Federal de Seguridad, por ese lado. Y en el punto de Cuauhtémoc Cárdenas, efectivamente, él nombró al procurador, entonces era procurador del Distrito Federal todavía, de la Ciudad de México, a un policía de muchos años que se le comprobó que había participado en hechos de tortura y lo tuvo que fulminar en el momento, ¿no? Entonces, ese es pues, un rango más allá de cualquier otra cosa de lo que no sucedió en Tabasco, ¿no? O sea, digo, no sucedió en Tabasco porque Adán Augusto conocía desde 1992 a Hernán Bermúdez. Pues sí, habría que ver si también estaba enterado de estos antecedentes que nos cuentas en Excelsior. Pues muy interesantes tus notas, recomiendo mucho que las lean. Estamos hablando de la de hoy, desde luego, que la lean nuestros radioescuchas y televidentes, porque tiene muchos detalles muy relevantes. Gracias, Andrés. Hasta luego, Pascal. Gracias. Saludos. Gracias, Andrés Becerril, reportero de Excelsior.